Advertencia. El siguiente contenido refleja las opiniones personales de un par de individuos sin nada mejor que hacer más que ofrecer un poco de entretenimiento. Este canal no pretende enseñarte nada, porque no sabríamos cómo hacerlo. Solo queremos hablar de temas polémicos que todos pensamos pero de los que nadie se atreve a hablar. Si eres de mente sensible o te ofendes fácilmente, te recomendamos ampliamente cambiar a otro canal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis estimados escuchandos. Yo soy Davo Vargas. Escuchando, ¿Te güey, qué acuerdas, pedo, güey? güey. ¿Hace cuántos años que no escuchabas educandos? La palabra escuchandos. Está cagado. Y me acordé precisamente porque del tema que vamos a platicar hoy, que es en vísperas del Día de las Madres, vamos a hablar de las jefas. Me está acordando, güey, no sé si tú viste o veías el programa de Otro Rollo, güey, de Adal Ramones, güey. Ajá, Simón. Uf. Pero qué pues, güey, no nos hemos ni siquiera presentado, ya estamos empezando con temas, Yo güey. soy Davo Vargas Yo, Luis Landín, y esto es La Mesa Negra, la mesa negra. A él le gusta más. la mesa que vas a aplaudir ahora. Te decía, güey, Ah, no, que si Adal Ramones. recuerdas a Adal Ramones, ¿no? Ujú. Me acordé ahorita por lo de los educandos, porque precisamente él, que fue de los pioneros, digo, ya existía si podemos llamarle stand-up, ya existía el stand-up Sí, muchísimo antes de muchísimo él. antes de Sí, él, sí. muchísimo antes, sobre todo en Estados Unidos. En México no era como tal stand-up así oficial, pero los comediantes, el show de los comediantes, en aquel tiempo Teo González y Sí, los, usaban los un conocidos, formato parecido. era un formato de estar de pie frente al público, ¿no? Sí, claro. Y ya lo hacían, no improvisaban tanto como tal. No, eh, pero sí climatizaban el chiste, ¿no? De acuerdo al al ambiente, al ambiente, entorno. sí, o sea, de acuerdo a la ciudad también a la que estaban. ¿No? Entonces, Adal fue de los primeros que lo llevó a un formato en vivo en estudio, en auditorio, En televisión. en televisión. Y en alguna entrevista él comentaba que de hecho sus programas estaban cagados porque les daban la libertad de escribir los monólogos Ajá. y que luego ya había veces en los que lo estaban escribiendo todavía el mero día Lo editaban, y ahí lo... saliendo y quedaba chido, ¿no? Entonces él se aventaba ese tema en los monólogos salía buenas tardes, mis queridos educandos, se hablaba como español y pues quieres que no, de repente se queda un poco de influencia, ¿no? Porque si era un programa que me gustaba ver, que Bueno, ¿y eso qué disfrutaba ver. tiene que ver con nuestro tema de Porque así educando? empecé, güey, empecé Ah, con, que dije, yo soy de Vargas, me perdí en algún hola, ¿cómo momento, están, güey. mis queridos escuchandos? Entonces, este, ¿cómo les digo? ¿Cuál sería el gentilicio para llamarle a nuestra gente Pues, de la mesa negra, güey? Esos lamesos, güey, la mesas, la mesos y la... O la meses. los lameses, Con eso del... ¿Cómo se llama? De la inclusión ahora de lameses, la meses. los lameses, güey. Los Hoy lame... queda institucionalizado, güey, Sí, que nuestros escuchando, oyentes, los oyentes, güey, van a ser los lameses, güey. los Entonces, lameses. muchas gracias, mis queridos y estimados lameses. Bienvenidos a otra emisión de la Sí, mesa digo, negra. para no tener temas por ahí con los que se identifican con meses o mesas o días, con lo que sea. Che, juego de palabras. ¿Cómo verdaderamente el mexicano, güey? O sea, ¿cómo mexicanizamos todo, güey? Como troca con troca, güey. O sea, ¿cómo siempre mexicanizamos todo? El beef of steak, Ujú. el bistec, Sí, ¿sabes? O sea, cortes, todo lo y ese, mexicanizamos. que ese fue muy tropicalizado porque tiene años, ¿no? Lo del bistec. Pero Sí, no. realmente es beef stick, ¿no? Ajá. Pero sí en México Sí, güey, o tendemos sea, a. somos muy así, güey, para todo de repente sacamos para... Güey, yo creo que me atrevo a decir, güey, que en las redes sociales ha de ser tan rápido para el consumidor mexicano, las redes sociales se acaban rapidísimo. O sea, entiendo que hay una influencia muy enorme con las redes sociales en todo el mundo, pero yo siento que en México tienes que cambiarles cada tercer día cosas, güey, sacar palabras nuevas, todo, porque México, ¡pum! Güey, escuchas al típico tío chistoso, güey, ya está usando chistes de algún comediante o está usando palabras que están de moda en el momento, ¿no? Pero
así, güey, o sea, y a los 3 días ya están cambiando otra Yo vez creo que como para el en el culo, mundo, güey. ¿no? Pero sí México tiene No, güey, yo siento que una evolución México muy... en específico es más así, güey. No sé, o sea, no, digo, bueno, tampoco no es como que vaya a las ciudades de otros países, güey, pero no sé por qué siento que México es muy, Pues México hace memes, güey. sí, güey, Hace memes de pues cualquier cosa y hace... extremadamente, güey. Yo me atrevería que es el que más consume redes sociales, güey, los mexicanos, Sí, fácil, güey. Yo creo ¿no? que debe estar en los primeros lugares. Yo creo que por ahí Facebook debería ser bueno, Facebook mismo manda muchas cosas al mundo de los mexicanos, güey. De los mexicanos, porque hay mucho alto contenido de mexicanos, güey. Digo, me Sí. atrevo a decir que creo que la mayoría, digo, ahorita Alexis pues no vino porque justamente andaba en Costa Rica en una cumbre de influencers allá en Costa Rica. Imagínense, mexicanos yendo hacia allá. Los mexicanos invadimos todo el mundo, güey. Dicen que por ahí son los chinos, digo, sí es cierto en tema de productos, pero los mexicanos, Con la tropicalización, como donde dices, ¿no? quiera que llegamos, o sea, la frase más icónica, el "Tit, tu madre América". Pues sí. Y fíjate que hoy estaba viendo digo, nada que ver, ¿no? Ahorita entramos al tema que nos atañe, pero ahorita que comentas de la tropicalización, y de repente, no sé si está tan chido o no, digo, no me meto con nadie, simplemente estaba viendo hoy una entrevista dinámica que le hizo el Escorpión Dorado al elenco de los Thunderbolts, Ajá, y con un montón de críticas, porque pues les pone lo de siempre, ¿no? En su personaje del Escorpión Dorado a decir groserías en sí, español, sí, ¿no? claro. Y los comentarios, güey, no manches, ¿no? Ya no nos sabemos otra o qué pedo, ¿no? Y sí Bueno, está chido por un porque, lado sí está bien, güey. O sea, por un lado sí está bien que ya paremos, porque la mayoría de las veces, muchos de los que vienen de fuera piensan que que para nomás es todo, eso, güey. ajá, que eso es México. Viste, cuando vino esta Katy Perry, y que la subieron también los de Venga la Alegría, no sé cómo se llama este programa, güey, Al autobús. el autobús, güey, y dices, y ves la cara de la morra así como que, no mames, güey, ¿es en serio que tengo que hacer esto? Y, y sí siento que esos programas se quedaron como que en el humor de la televisión Ajá, sí, sí, y claro. no están evolucionando a lo que es el concepto del tema de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, mm, solamente me acordé por el tema que decías de la De la tropicalización tropicalización. y de repente de cómo somos los mexicanos, pero este tema pues tienen origen, ¿no? Esas tropicalizaciones y esas tendencias y ese formato tienen origen y ese origen está ni nada más y nada menos que pues en nuestra crianza y esa crianza en la cultura mexicana tiene Ajá, pues un valor muy totalmente, güey. fuerte Sí, y es un tema también ya muy tocado, muy hablado, el clásico tema de las mamás, de las de las, jefas, güey, de las mamas. de las mamás. Pues sí, güey. De hecho, Que por bueno, ahí tengo un carnal, güey, que todavía, ya a sus casi 50 años, güey, sigue siendo mami. mi mamá y mi papá, Sí, güey. como en el rancho, güey, sí. Sí, mi mamá y mi papá. Mi mamá, voy con mi mamá, voy con mi papá. Pues sí, No, perdón, me da nada que ver, pero claro, sí, no, nada que ver, pero sí, sí está cabrón, ¿no? Bueno, regresando un poquito al tema. Sí, güey, sí, sí tiene mucho que ver porque pues al final del día son las primeras personas, a las primeras personas, nuestros papás, digo más la mamá, con la que vamos educándonos poco a poco, vamos copiando pues ciertas costumbres, ujú, pues sí, o copiando, al final del día es copiar, vamos adquiriendo ciertas malas costumbres, güey, de nuestros papás. Justamente de lo que estamos hablando, yo me acuerdo, digo, yo creo que yo sí fui ese hijo, güey. Yo creo que yo sí fui ese hijo. Y yo creo que sí no quería ser como mis papás y mi mamá, güey. O sea, yo sí era de ese tipo de hijos. No sé tú de cuál fuiste, güey. Pero yo creo que sí yo fui de ese tipo de hijo que yo decía, como tipo el niño grosero, güey, que llegaba y no se dice así a tu mismo mamá, ¿no? No ujú. se dice así, porque lo acabas de aprender en la escuela. Entonces era una manera como de decir, no quiero ser, digo, de cierta forma, digo, sin meternos en un tema un poco de machismo
otras cosas de ser grosero, güey. Sí recuerdo que yo era así, pero de cierta forma me benefició. O sea, pues sí, o sea, me benefició en mucho aspecto, porque era como querer aprender, salir como del barrio, porque Sí, en el barrio, pues yo vengo de barrio, güey, y la neta, muchas frases o muchas formas de cómo, pues ahora sí que lo que te decía, el populismo, güey, de forma de hablar, como a lo mejor decir, aiga, ¿sabes? Palabras que ni siquiera existen como tal, pero que uno las dice pero porque las escuchó de sus propios de papás, la güey. casa, güey. Sí, claro. Entonces llegar a un lugar y que tú digas algo así y alguien se burle de ti, güey, sí está canijo, güey. O sea, sí está canijo. Entonces, pues a veces prestar atención a veces al que habla, cómo lo dice, cómo, ¿sabes? Porque sigue pasando, a pesar de que yo tengo ya cierta edad, me sigue pasando con ciertas palabras que no las sé decir, güey. O sea, porque, una, a lo mejor porque no soy tanto lector y no me aprendo la palabra como tal, pero sí de ahí viene, pues, o sea, viene mis palabras, vienen las palabras cortas, donde juntas dos palabras y Ujú. ¿sabes? Las dices así en unión y de repente te dices, ¿qué? ¿Qué dijiste? No, pues no sabes, güey, porque tú siempre lo escuchas tan normal, güey, que no te das cuenta. Entonces, pues esas palabras, ¿de dónde vienen? ¿De qué origen viene? De De tus casa. papás, de tus mamás. Principalmente tu mamá, porque es con quien más pasas tiempo. Entonces, bueno, pues digo, es una de las cosas que se tiene que mamar. Te mamaste, güey. Uno, güey. El verbo, güey. Pero, El sí, verbo de la güey. mamá. Oye, a ver, ahorita que comentas, y me quedo pensando, ¿no? Tú, en ese tiempo, en este 2025, ¿tú crees que sigue existiendo ese estereotipo de la mamá mexicana que se da a conocer por el mundo? Porque tú ves, por ejemplo, la película de Coco, que no es nueva, ya tiene sus años, y cómo es una película hecha en unos estudios Disney en Estados Unidos, y cómo que tipifican a la mamá mexicana, ¿no? La señora de delantal, gordita, güey, con su chancla, Mira, sí, aún hay, sí existen, güey. Sí existen. Sí hay todavía. Digo, a mí sí me ha tocado conocer gente adulta, pero yo creo que esas personas que traen su delantal así, yo creo que estás hablando de personas de arriba de 50 y tantos años, que son las que pues se la pasan en cocina. Y es su forma de vestimenta pues para no ensuciar su ropa de civil debajo, ¿no? Entonces, sí existe, güey, sí existe porque yo sí lo he visto, pero obviamente las mamás que están ahorita entre los 30 y 40 años, ya rompieron con ese. sí, totalmente, güey. Las redes sociales es un mundo donde se vive de tantas apariencias que es una forma, ya un estilo de vida, güey, Pero que ¿cómo tienes que evolucionó esa mamá vivir, güey. mexicana? ¿Qué características tiene ahora la mamá mexicana? Pues Porque la todo, mujer mexicana ahorita yo creo que uno de sus, ¿tú te refieres a vestimenta, código de mm, vestimenta? ¿O en qué aspecto? en general, güey, porque, pues ese era una de las cosas que yo estaba diciendo, ¿no? Digamos, vamos a dividir el tema de las mamás, en las mamás de antes y las mamás de ahora. Y la mamá de antes, características, decía yo, delantal, la chancla, Pelo y el de chongo, güey. chongo. Pero, pero eso es en cuanto a vestimenta, en cuanto a comportamiento, pues era, quizá la mamá que, Pues un poco más reservadas, güey, al final del día. Más a su hogar. pues reservada, pero también, o sea, por ejemplo, metida en el cotorreo con la comadre, este, que buscaba que los hijos, salgan no me están molestando y salgan a echar su desmadre en la calle, pero a cierta hora salía Ya a por echar el venir con la grito, chancla de como dices, con la chancla meterlos. para meterlos, güey. La mamá que podía ser, la mamá multitask, güey, que podía hacer un chingo de Sí, cosas, güey. hay memes incluso de la mamá que está, pues, no sé, echando al aceite comida, güey, y hacen la vacilada de que Sale, hasta ¿qué? se enjuagaba la cara con mucho aceite en las manos No, y, güey. y no le pasaba nada, güey. Fíjate que algo en la evolución sí hay algo muy, que es muy cierto, güey. Yo creo que la necesidad, bueno, no es necesidad, güey, sino más bien la mujer o la mamá de antes era justamente una ropa siempre la misma, siempre la veías con la misma falda, la veías con la misma ropa, y hoy
las mamás de hoy no es una falda, son 20 pantalones, 20 faldas. O sea, la vestimenta principalmente en ese aspecto, pues, vuelvo a lo mismo, son apariencias. Yo creo que ahí cambió demasiado. Ahí, al menos en tu gasto, a lo mejor si antes tu gasto era 2 prendas por año, ahorita son 2 prendas, pero por mes, ¿no? Aumentó el gasto en otras cosas. Entonces, tu ingreso ya no solamente es en comida. O sea, ya no tu egres, si tu gasto, güey, ya no solamente es en comida, sino también en tus prendas, en tu Ujú. ropa, en tu forma que las uñas, que las cejas, que las pestañas, que los dientes, ¿sabes? Temas más, físicos. Entonces, yo siento que ahora esa es la evolución. Una mujer un poco más cuidada y menos descuidada. La mamá de antes, sí, pues no que fuera descuidada, sino así como dices, a lo mejor si te pusieras a pensar Menos en vanidad. el, no, deja tú la vanidad, sino que sí estaba este estigma o este estereotipo de que la mujer es de casa y hasta ahí. Entonces, pues veías a las mamás, pues enfocadas, como dices tú, con su uniforme de casa, que era su vestido y Digo, su gran eso mano, ¿no? estamos hablando, yo creo que del grueso de las mamás, ¿no? Porque obviamente hay muchas mamás que a lo mejor hablamos que hoy tienen 60 años, 70 años, y que trabajaron en oficina como ingenieras, como Sí, no, abogadas, como claro. eso. Si hablamos Y del, obviamente del, del cambias totalmente el perfil de esa mujer, ujú. porque no vamos a encontrar justamente eso en ella, sino va a haber un poco más, pues otro estilo de vida, otro Sí, pero tipo de hablamos de un vida promedio, ¿no? totalmente. Como dices tú. Ajá, estamos hablando de la mamá promedio. Mm, y esa mamá promedio de antes, pues digo, basada en ese comportamiento, en esa condición, pues generó tantas anécdotas, tantas frases y tantos estereotipos divertidos que hoy se conocen a nivel mundial, ¿no? De la mexicana, ¿no? Frases como el clásico, y si lo encuentro, ¿qué te hago, no? De otra frase de mamá de antaño, ¿te acuerdas ahorita, no? Pues la de, güey, no sé, güey. A mí no me tocó ese tipo de mamá. ¿No? No, güey. Pero pues has escuchado. Pues a lo mejor en parodias, por ejemplo, como este Mario Aguilar que imita a la mamá mexicana Mm, de que siempre está molesta, que siempre está peleando con su marido, que todo mundo pelea. Pues tal vez en ese, pero no me acuerdo si otra frase aparte de esa de que si le encuentro que te hago, no me acuerdo, güey, no. pues sí, frases de jefas de aquellos tiempos. También No, se te fue, ¿va, también güey? se me fue Sí, ahorita, no, güey, no es la que tengo en la sí, mente. es que, Es por lo que comentas, ya empieza a evolucionar ajá, al güey, es grado que que ya ya no, empieza a pasar esa. sí, güey, o sea, la verdad o sea, es que sí existen esas mamás, pero, no sé, no sé si aquí en León haya mucha mamá así, güey, o sea, no sé si aquí haya mucho, no recuerdo, güey. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, de la mamá de mi mamá, no era tan coloquial al hablar, güey, de repente era muy, no sé, güey, te hablaba muy diferente. La mamá de mi papá, ella sí te hablaba de maldiciones, pero muy maldicionera ella, güey. Porque ella sí era muy de barrio, güey. Entonces ella era bien brava. Oh, si mi abuelita era, cuidado, güey. Digo, no la voy a sacar, digo, ya falleció, pues Dios la tenga en su santa gloria. Seguramente no está en el cielo porque esa señora, Era tremenda. sí, güey, la neta, sí. Yo creo que neta, no es. Tengo una anécdota bien cabrona de ella, güey, que nunca se me va a olvidar en la A ver, puta échala. vida, güey. Mi primo, digo, y esperando que un día no lo vean mis primos, pero un primo, güey, tenía una novia, Ya, güey. no digas nombres nada más. De Un ahí. primo tenía una novia, güey, que estaba, pues no, en aquel entonces no estaba tan gordita. Hoy sí ya está muy, muy, muy llenita, güey. Pero mi abuelita era la más indiscreta. No, güey, era pasa de lanza. Bueno, tu primo todavía sigue con esa chava. Sí, No. ellos se casaron, Ah, tuvieron ok. un hijo.
Y mi abuelita era así como de, mira, es que eran las patas chuecas. O sea, era muy descriptiva, güey, así. Calificaba todo, güey. A veces, güey, de hecho yo por eso a veces soy así, güey, porque todo, decimos, somos bien llevados, somos bien criticones, pero no nos vemos en un espejo cuando también nosotros tenemos tantos defectos, güey. Pero yo creo que esa es la esencia a veces del mexicano, güey, que a pesar de que si eres güero, uy, güey, porque eres güero, si eres guapo, porque eres guapo, o sea, de todos nos burlamos, güey. Y mi abuela era muy así, güey, muy, muy así. Entonces, a veces si llegaba un primo y traía los pelos todos, pues, no más pinches pelos todos tiesos y que no sé qué, pero en forma de burla, güey, no en forma de agresión, porque luego hay mamás que dicen, mira, no, esos pelos todos feos y que estás bien feo o algo así, o sea, una manera como más Despectiva. despectiva. Y acá no era como, ah, pues pelo, que no sé qué, y burlándose, ¿no? Y hubo una vez, güey, que estábamos en una fiesta de un sobrino, güey, mi sobrino es de mi edad, y estábamos en su boda, y nos dieron una mesa así a las hermanas de mi papá, güey, y mi abuelita ahí estaba. Y pues yo me siento a un lado de ella, y nomás sabe que me decía cosas, güey. Yo de repente, pues medio la ignoraba un poquito porque de repente sí se pasaba de lanza. Y mi primo, güey, estaba con su novia en aquel entonces, y pues ya estaba como que empezó a tener temas de tiroides, güey, y empezó a embarnecer demasiado. Y no, no se ¿Sí sabes sacó, dónde viene la palabra embarnecer, güey? pues que empieza De que te pones como Barney, güey. Barney, ajá, Ajá. ajá, embarnizar, Embarneces, ajá. embarneces, güey. Ya, perdón, Entonces, sí. no, pero creo que más que Barney. Bueno, el punto es de que se empezó a poner más gordita. Y ese día, pues mi abuelita se le ocurre decir, no, más esa gorda. Y nosotros así de abuelita. Mi Y la primo se va a morra que dijo, güey. enojar, güey. Obviamente la escuchaba, güey. Obviamente lo decía con toda la intención de que escuchara, güey. Neta. No, mi abuelita era un caso, güey. Y me acuerdo que yo estaba risa y risa, güey. Estaba cagando de risa por todo lo que decía mi abuelita. Y mi primo bien emputado, güey. Mi primo siempre quiso mucho a mi abuelita, güey. Le ayudaba un chingo con. Empezó a trabajar mi primo y le empezó a apoyar. Este. Así era, así los educó mi tía. Y. Digo, son buenas personas. Y yo me acuerdo que estaba así. Y que de repente, güey, pasa lo que. El remate del chiste, güey, de que pobre. Dice, pobrecilla, ¿tú crees? Pobrecilla, pobrecilla. ¿Tú crees que la va a aguantar? Y a mí me dio mucha risa, güey, porque pobrecilla, o sea, no de. Para mí, cuando se juntaron las dos palabras pobrecilla, me imaginaba que le estaba diciendo A a ella, ella, güey. sí, pobrecilla morra. Pobrecilla morra. Ujú, Pues sí, pobre, pobrecilla. pobre, sí, ya. Ya, ajá, güey. Y yo me cagué, güey. No, güey. En ese momento que yo me empiezo a cagar de la risa, ¿qué crees que pasa, güey? Que Así ya se viene el rompe, güey. remate, sí, güey, fue un remate así. O sea, fue tan sincronizado el pedo, güey, que yo me empecé a cagar de risa, güey. Un suelo. Mira nada más esta vaca, cómo azotó esa red, güey. Dijo así mi abuelita, güey. No, güey, yo no podía, güey. Estaba que me dolía el estómago de tanta risa, güey. Y pues las muchachas así tiradas en el suelo, güey. Mi primo queriéndola, pues levantar y no podía porque estaba ya bien gordita, güey. Y le dice a su carnal, ayúdame, güey, no mames. Y ya se la no mames, güey. Yo estaba a un lado y mi abuelita, ¿sabe qué tanto me estaba dice, güey? Cagada de risa, güey. No, güey, pues mi primo está ahí, no sé, ya, abuelita, ya, no esté diciendo cosas, pues no, o sea, nunca le dijo cosas como ya, cállese, ¿no? Pero ya no, ya, por favor, ya no esté diciendo cosas. No, mi abuelita era un caso así bien, no, güey, feo, feo. Y no, te digo, tantas así, ay, güey, le hice creer que mi primo era gay, güey. Le hice creer me dice, una vez se acerca mi primo, de hecho, el hermano Del, del sí, valiente, pues. del chavo este, dice, dice, te vuelta, está echando reja con su novia en la camioneta. No, me salió jotito y que no sé qué tal. Entonces le dice, hijo, ya, límpiate ese ano. Así, güey, le decimos así. Y ya me dice mi primo, güey, mi abuelita me dice de cosas, piensa que sí soy joto. Y no, güey, y no. Y así, pues yo, estirándole, pues Y le tú digo, no, cotorreando, güey. güey, sí, mi abuelita, pues loca, de carreta, pues yo estaba en carreta. O sea, te puedo decir tantas cosas que le decía como de, no, nada más a le gusta que le reempujen los frijoles con
con el palo o cosas así, güey. Pasaba a un lado mi primo y le ¿Era decía de sus rancho tu cosas, abuelita, güey. güey? No, güey, de barrio. De ahí, o sea, ella es ahí de San Miguel, güey. O sea, es barrio, barrio, güey. ¿Cómo irán a ser las mamás de nuestra generación que ahorita las de los 15 años que hemos montado, güey, estas chavas, estas Kimberlys, estas Dayana Guadalupes? Pues creo que ya medio lo notamos, ¿no, güey? Mucho libertinaje. Porque mi mamá no me dejaba, yo te voy a dejar. Malas decisiones, güey. Ujú. Embarazos tempranos. Es complejo, güey. Muy complejo eso. La neta es bien complicado. Digo, nosotros que ya somos papás, güey, de repente sí. Fíjate, una diferencia, perdón que te interrumpa, una diferencia muy grande que yo veo generacional en el tema de los comportamientos de las mamás. Obviamente estoy hablando de las mamás, de nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿no? Sí, sí. Comparadas con las mamás de ahora de nuestra Sí, de los edad 30, para abajo, ¿no? de los 30, Para abajo. Y una diferencia muy marcada era precisamente que cuando ibas a ver tú a tu mamá, güey, o a tu abuela, bailando reggaetón. yéndose Ah, a la fiesta, en ese tiempo no había antros, al baile, a lo que fuera, y dejando a sus hijos como encargados con la abuelita. con la abuela, ¿no? Sí, no, claro, güey. Totalmente. Mira, yo Antes las abuelas eran las que le decían, déjamelos y vete con tu marido y la fregada. Y eso con tu marido, ¿no? Ahorita, de entrada, nuestra generación no es ni con el marido, güey. Estás hablando de una camada de mamás solteras, güey, sí, güey. que tienen a su Kevin bebé, güey, Y- y pues le lo dejan. Digo, como hombre, digo, no hablando desde mí, güey, pero sí, a lo mejor otros hombres, de cierta forma, a lo mejor sí conviene. Luego vienen por eso múltiples embarazos de, difer- de diferentes papás. Conoció a uno, queda embarazada esa noche, ese güey no le responde. Otra vez, mamá, te encargo a los dos niños, ya son dos. Otra noche, güey, otra mala decisión. Es eso, güey. Yo creo que las mamás, el hecho de que es que mi mamá era muy estricta y muy recta conmigo, ahora yo no quiero ser así con mi hija y quiero darle que tenga esa libertad. No, y vaya que sí, güey. Tuve, ya no. Hace algunos años que vivía en una calle, en la Deportiva 1 aquí en León, güey. No voy a dar más detalles, solamente decir que en la Deportiva 1, güey, casi por la secundaria, los que conozcan en León lo van a ubicar. Una familia que yo la conocí hace 15 años más o menos, güey, cuando nació mi niña, este, porque la familia, la abuela materna de mi niña vive en esa calle, entonces Ajá, no. pues ahí yo tenía contacto. Entonces nace mi niña y me tocó ver, mientras yo tenía una sola niña durante varios años, me tocó ver esas vecinas que eran dos morras, una como de mi edad más o menos y una mucho más joven, ¿no? Y me tocó ver Encargando hijos a diestra y cómo, siniestra. sí, güey, parecía granja, güey, neta, parecían conejos. O sea, tuvieron una niña, un niño, no sé, más o menos de la de mi hija, güey. Ajá. Entonces ellos iban creciendo a la par. De repente ya la veías embarazada. O sea, no sé, así como lo narraste, güey, de que embarazada, ay, cabrón. Y pues pasaba el tiempo y ya, pues nacía. De repente ya veías al morrito y veías un güey, un cholo, el cholo en turno, güey. Ajá, cholo en turno. Sí, sí, Pues ahí con la morra, totalmente. güey. Y pasaba, de repente ya la veías otra vez embarazada, con la edad de mi hija, güey, con el Ajá. bebé en su carrolita, en su carrito de juego, güey, y embarazada, güey. Y la mamá puede ser, y pasaba, pues, Tú dime qué hombre se va a querer hacer cargo de tantos hijos, güey, pues, exacto, porque el siguiente embarazo, güey, ya la veías con con otro otro. cholo, güey, Sí, güey, mira, no, no, es que sí pero es tienen un su tema, pinche fortaleza, o sea, es, son una, es un tema no muy mames, complejo, güey. Sí es un tema muy, muy difícil, güey, porque tal vez antes, güey, una mamá podía tener 8 o 10 hijos, pero del es más, güey, mismo perdón, ya hombre, güey. nada más cierro ahí, güey, y es más, güey, una de sus hijas, ya la hizo abuela, güey, De como unos 13, 14 años. como de 14 15 años, güey, ya la hizo. Justo eso, güey, o sea, no hice, es que, güey, yo no tengo nada en contra de que sea estricta la gente, güey.
La verdad es que al final del día eso nos hace un poco más, más centrados, estar más en un orden diferente, güey. Ese libertinaje de repente de, es que yo no quiero ser como mi papá me trató, o no quiero ser, güey, yo creo que sí hay que cuestionar un poquito el por qué si fueron así estrictos, güey, por qué te daban una nalgadilla cuando no querías hacer tarea, porque hoy la verdad no quieren tratar así a los hijos, y hablo en general, no, yo hablo en general, o sea, no tanto nada más las mamás, sino los también papás, güey, que No, ya no incluso en la quieren escuela, hacerlo. güey. Incluso en la escuela, yo, ¿sabes? Un tiempo estuve dando clases de música hace algunos años por la pandemia más o menos. Y la pandemia me hizo que ya no pudiera dar clases, güey. Para mí fue una bendición, güey. Yo cuando mi profesión, casi que la pandemia pasó y se quedó todo y me ofrecieron regresar. No, muchas gracias. No, es imposible, güey. Ya como maestro incluso es imposible Sí, llamar la querer educar a atención. los niños porque ya todo es agresión, ya todo es Sí, el niño me estás Sí, violentando güey. y Mira, es que sí, sí hay un tema ahí. Vamos a ver, yo le llamo efecto boomerang, güey. Evoluciona, las cosas van conforme te vas experimentando, vas viendo ciertas circunstancias como la moda de la ropa. Ahorita estamos otra vez en los ochentas, ¿no? Con tema de vestimenta. Ahorita la moda está en los ochentas. No sé si has visto que han salido muchos jerseys antiguos de fútbol, porque están ahorita de moda. O sea, es ujú, como un boomerang, es así. Y así es en todo, en todas las cosas. Vamos a llegar otra vez a un punto en donde a lo mejor se apaguen un poco las redes sociales para poder hacer experimentar otra cosa. Y a lo mejor me imagino que en algún tiempo cuando estaba muy de moda el radio, pues todo el mundo era su forma de enterarse de ciertas cosas. Ahorita, ¿quién dime cuánta gente escucha radio, güey? Entonces ahorita ya es podcast, otro tipo de información, de hecho ya ni siquiera televisión, que es ahora más bien redes sociales. ujú. Entonces esas De evoluciones información te llegan de y nuevo, desinformación, güey. ajá, desinformación también, sí es cierto. Pero a lo que voy, güey, es de que mucho, yo estoy muy de acuerdo, güey, que va a volver a pasar esta parte donde digas, güey, yo creo que ya experimentamos que niños frágiles, que esto, y vamos a volver a regresar a, al, al, al- a la forma cavernícola, como le llaman así, de volver a educar, güey. En De México. entrar, de dar el golpe, ¡pa! Y, ¿sabes? Porque ahorita, uy, golpeas o haces ¿cómo se llama? Eres fuerte verbalmente y eres fuerte físicamente, no, 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 ya te castiga. Digo, hay una línea entre donde está bien y una línea donde tal vez estás abusando un poco de la fuerza, estás abusando un poco de esa dureza de voz, güey, y donde sí ya puede ser una agresión fuerte, güey. Ahí ya creo que ya hay una línea muy delgada, pero sí va a volver a regresar algún día a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos creando tantas personas que no tienen, ¿cómo se puede decir? Ese, esa Que no tienen concientización, güey. No, autocontrol, güey, que no tienen no, güey, miedo. Mira, a ver, vamos. Digo, yo me voy a meter, a lo mejor va a ser otro tema, pero una forma de cómo atemorizar, perdón, cómo temorizar al humano, güey, era decir, si te portas mal, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Es una forma de temorizarte. Sí. Entonces, si yo no te digo que está mal matar, que tú lo sepas porque estás quitando una vida, pero te va a decir que a lo mejor tal vez te detenga el decirte te vas a ir al infierno y allá las vas a pagar. ¿Sí me explico? No sé si Sí, sí, te son, son, entiendo. son, 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 son límites, güey. Entonces, si al niño tú no le pones límites ahorita a una cierta edad, güey, no le das esa palmadita que de repente le pueda doler para que se calme, porque sabes que si lo vuelve a hacer, va a volver a sentir dolor. Güey, yo creo que de repente está bien, güey. O sea, está bien, porque es una forma de cómo educar, güey. Porque a veces, la neta, hay niños que no escuchan, no lo entienden a palabras, güey. Ujú. Y no, no lo hagas. Es la última vez, ¿eh? Y te vuelven a aventar el objeto y tú, te dije que era la última vez, ya no te lo voy a dar. Pero si le Sí. dices, lo avientas tú y le tiras el manazo y tal vez diga el niño, "Ah, me va a volver a pegar si lo aviento". Fíjate que no que no esté de acuerdo con lo que estás comentando, Ah, pero sí, güey, a la verga, péguenles a sus hijos. es un tema muy complejo, güey, porque obviamente lo hemos dicho siempre, no somos psicólogos A la y verga.
sí sería y los interesante psicólogos. platicar con uno, este, y ampliar un poquito los temas, ¿no? La realidad es que cuando, o sea, la mamá que golpea, la mamá que pegaba, la mamá que Ah, disciplinaba de manera agresiva con el hijo, ¿cuántos no son abogados, doctores? mm, ¿Cuántos no tienen una profesión, independientemente güey? de eso, que sí, o sea, sí hay muchos así, obviamente, pues con ciertos niveles de resentimientos y demás, pero eso es otra cosa. No, pero a lo que iba yo es, la mamá que pegaba, no pegaba Es porque que ese fuera, el golpe ingre, güey. espérame, El vergazo ingre. no era, no era, no, el tema de la mamá que pegaba no era por un tema de conocer la estrategia de disciplina definitiva, era por un tema de ignorancia en comunicación, porque yo sí conozco familias que han regido su educación y su crianza con cero Cero violencia golpe. o cero golpes, y aún así son unas familias de verdad de 10, güey, Una que dices, familia de ¿no? 10. Que dices, güey, ¿cómo le hicieron? ¿Cuál fue tu secreto? No, comunicación. Pero son gente que tuvo acceso a información, que tuvieron niveles de preparación y que son realmente gente positiva, gente buena, güey. Porque sí, el tema del golpe, a lo mejor como si tú funcionaba en el tema de la disciplina de ahora son doctores, abogados, pero son gente que todos trae sus temas emocionales y de dónde lo saca. Y son muchos de los que ahora, sí, güey, se hicieron buenos abogados, pero son los que crecieron con un crecimiento de decir, ahora yo no le voy a hacer a mis hijos, ahora yo a mi hijo le voy a dar todo. Y ese abogado, ese doctor, ese profesionista Está echando a perder a su que hijo. sí salió bien por lo que vivió, por ese resentimiento, por ese trauma, está echando a perder a su hijo ahora dándole toda la, Pues puede ser, güey. consintiéndolo, ¿no? Entonces, es el tema de la ignorancia. Y vamos, y la ignorancia va evolucionando, es como el juego del maratón, güey, que no te acuerdas que te acuerdas que jugabas el juego del maratón y cuando nadie sabía algo, y el que avanzaba era la ignorancia y ahorita el juego se acaba porque la ignorancia llegaba a la meta, güey. Llegaba a la meta. Eso es porque así, igual aquí en estas generaciones, pasa a la siguiente generación y ahora por ignorancia yo le voy a dar todo a mi hijo, yo por ignorancia ahora voy a resolverle todo este pedo y sigo criando pues hijos, ahora no resentidos, pero Inútiles. ahora inútiles, ¿no? Ujú. O poco preparados o lo que tú quieras. Ajá. Entonces, Pues yo creo que es por eso, güey. O sea, es que, ay, güey, está bien complicado porque pues obviamente son muchas vertientes, son muchas variables, pero yo creo que sí no está mal, güey. O sea, de cierta forma no está mal. O sea, es que hoy el hecho de que hasta si te graban pegándole a tu hijo, te graban, te suben. O sea, las redes sociales vino a transformar muchas cosas, güey. ¿Estoy viendo? No. no, es el ventilador de la computadora. Mm. A lo que voy, güey, es de que, por ejemplo, pues ahorita con redes sociales, pues modifica mucho las cosas, o sea, hasta el tema de comportamiento de la misma mamá, pues, o sea, de que a lo mejor un miedo a que te graben o a veces la lectura, güey, información que está dentro de internet donde repita, con, repítale 3 veces, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y te vuelves también una mamá cristal, güey, donde te superan tus hijos y son mal criados y llega un punto en donde te vuelves una mamá que vives para criada de tu hijo, güey, cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú en qué caso le pegarías a tu hijo o a tu hija, güey? ¿Dónde? Bueno, y sí lo he hecho, güey, donde es grosero con la mamá, donde le levanta la voz, ahí sí es de un cállate, y es la última vez que lo digo, donde creo que es grosero. No, Pero, es que, güey, a eso voy, porque luego hay papás que luego pegaban cuando se caían, güey. Y eso ya no está. Ahí es que es lo que te digo, es una línea muy delgada, güey. Una línea muy delgada entre castigar por algo que está haciendo mal a decir, eres bien menso. Y ahí no, güey, o sea, ahí no va ese golpe. A mí me lo llegaron a dar, obviamente, pero para eso también tienes tú que tener una cabeza bien fría en ese aspecto, güey. claro. De que no es porque eres tonto, güey. Te lo están dando por la frustración de que ellos no te cuidaron, güey. No te supieron cuidar. Entonces, Y fíjate qué interesante aprender de las consecuencias de un acto, por ejemplo, ahorita que mencionaste ese tema del dos diferentes tipos de golpes, y ahorita recuérdame, porque si no se me va a olvidar, estábamos con el tema de cuándo le pegas a tu hijo y cuándo no. ajá, Ahorita yo tengo un tema que platicar de ahí, pero me regreso un poquito a lo que estás comentando y pusiste dos ejemplos muy interesantes, que es
yo te pego cuando le eres grosero con tu mamá. Y el otro, yo te pego cuando te caíste por menso, ¿no? Y entonces, a lo mejor, como decías hace rato de los doctores y los abogados, a lo mejor te pego porque te caíste y a lo mejor le voy a pensar para volverme a caer porque voy a pensar, no voy a, fíjate cómo el aprendizaje es totalmente diferente. Yo ya no trato de no caerme, Porque sé que me van a pero pegar todavía. no porque cayéndome me voy a lastimar o porque cayéndome me puedo torcer un pie o me puedo, sino porque inconscientemente digo, si me caigo, me van a pegar, güey, me va a pegar mi papá, güey. Y entonces sí, aprendes a no caerte, pero por las razones equivocadas, güey. Voy a hacer un paréntesis muy breve, voy a tratar de ser muy breve con esta historia, pero la recordé así como que me llegó de pronto con eso que comentado. Y y eso que ese ni siquiera fue un caso intencional. Y no nos damos cuenta cuánto afectamos en este caso ahorita a nuestros hijos, es lo que estamos hablando, ¿no? Aunque eso es a nivel general, ¿no? Pero vamos a hablar de los hijos. Una ocasión me contó un psicólogo de un caso de un paciente que lo mandaron llamar, o se lo mandaron al psicólogo para prepararlo, porque el cuate, el paciente, pues ya estaba diagnosticado con que le iban a cortar una pierna. Ya no tenía supuestamente Sí, salvación, güey, salvación. Le iban a amputar la y ya pierna. entonces lo mandaron al psicólogo para que se preparara emocionalmente a perder su pierna. Y este era un psicólogo muy disruptivo, no era tradicional, era muy disruptivo, muy de rascar, de entender esto que estamos ahorita comentando, ¿no? De dónde viene el origen, vete para atrás y realmente vamos a entender qué pasó. Y le fue rascando y le fue rascando. No voy a contar todo eso porque nos tardaremos mucho tiempo, pero llegó a la conclusión al final. Llega un punto en el que le dice, a ver, El- cuéntame esto, de este o punto sea, que encontraste, ¿no? su miedo era, Ahí te era un va. miedo. Sí, no, no, y de hecho salvó la pierna. Spoiler alert, salvó la pierna. Ok. Pero chécate por qué, güey. Entonces llega el punto en el que regresa a una escena en el que dice el doctor, a ver, parte y aquí es. Repíteme esta onda, ¿no? Ah, no, pues es que es una ocasión, le preguntaba, ¿no? ¿Y tu papá? No, no manches, mi papá es el más chingón del mundo, es amoroso, es, o sea, puras bendiciones del papá, ¿no? O sea, tú puedes decir, güey, pues este güey no trae ningún tema, ¿no? O sea, ¿y por qué el psicólogo se fue a ver? Pues nada más dime que voy a perder mi pierna y ya, ¿no? No, el psicólogo se metió y gracias a que se metió salvó la pierna. Regreso, perdón, porque me estoy desviando. Entonces de ahí llega una anécdota en la que dice, no, pues esta ocasión mi papá, un día, este, resulta que nos trajo dulces, güey. Y a mi hermano le trajo un chocolatote y a mí me trajo algo, una pendejada, ¿no? Ah, pues me quedé así como que, pues X, ¿no? Y no se dio cuenta que le había molestado, ¿no? Simplemente lo llegó a esa anécdota y lo contó. Y cuenta que después, en esa misma semana, ese niño al hermano le dieron el chocolatote y a este le dieron una pendejada, Sí, un dulcecito. va en su bicicleta y se da en su madre, güey. Y le tienen que llevar al hospital porque se lastimó la pierna en cuestión, güey. Fíjate que hasta siento escalofríos, está cabrón. Entonces lo llevan al hospital, a enyesar, a revisar y pues a atenderlo, ¿no? Llega el papá y el papá que era un pan de Dios, güey. Ni Ah, siquiera con golpes, fíjate qué fuerte, güey. Que era un amor, güey. Llega con el hijo, ¿no? Ah, mi bebé, mi niño, ¿cómo estás? Y pum, le da un chocolatote, güey. ya Este, aprendió al que, niño, güey. ¿Qué aprendió el niño, güey? pues, Inconscientemente, güey. ¿Qué aprendió el niño, güey? no, pues que si le pasaba Para que algo, me des un chocolate, güey. me tiene que Para que pasar me algo. des más amor, güey. Me tengo que dar en mi madre, güey. Ajá. Pues el Sí, niño, como el hipocondriaco que se crea ujú, falsas enfermedades porque algo parecido a eso, pues, exacto, güey. ajá. Entonces el morro, güey, Sí, o sea, llamar la ese atención. accidente, digo, te estoy resumiendo. El doctor Ajá. descubrió esto no porque sea un mago, lo descubrió porque fue indagando, porque dijo, a ver, pues, ¿cómo te diste en tu madre, güey? Y ya le contó, no, pues es que pasó esto. Y él fue indagando y descubriendo que, pues, la neta es un doctor chingón, güey. La neta Ujú. es un güey que sabe lo que hace. Por eso sí creo en la psicología, pero cuando sí se dedican, porque hay tanta gente, me estoy desviando, lo siento, pero cierro este punto así rápido. Mucha gente que como cualquier carrera, ay, voy a ser maestro, ay, voy a ser Sí, sí, es y no haces por nada. O sea, profesión y no por no. oficio, Pero claro. cuando es convicción, güey, que dices, yo realmente quiero hacer esto, la carrera de psicología es una chulada. A mí me encanta, pero cuando sí se aplica bien y se estudia bien. Entonces, este doctor descubre eso, güey, y le dice, si te das cuenta que, o sea, no estamos hablando de un papá golpeador, no estamos hablando de un papá ausente,
era todo lo que podrías esperar de un buen papá, güey. Pero ¿cómo le dio El en la madre? premio Pues enseñándole que recompensándole por por su. lastimarse, ¿no? O sea, pues el morro aprendió eso. ¿Qué fue lo que hizo el doctor, güey? Vamos a una dulcería, güey. Ya no dependes de tu papá, güey. Tú ya tienes dinero, la chingada. Yo estoy narrándolo muy resumido. Obviamente fue algo más Sí, significativo, más más emocional, complejo. güey, más complejo. Prácticamente le dijo, güey, aquí lo que íbamos a pagar terapia esta semana, güey, no me pagues, güey. Con esto cómprate lo que quieras, güey. Vamos a entrar juntos, güey. Y que el morro empezó, bueno, no es un morro, un chavo, güey, empezó a entrar, ya estaba grande. Empezó, no, pues, ¿y qué te gusta, no? Pues güey, pinches dulces que dices, güey, no mames, o sea, lo podías hacer cualquier día. Y empezó y conforme empezó a echar cosas al carro, güey, al carrito de la dulcería, güey, empezó a chillar, güey, empezó a llorar, pero como si no, o sea, como si no hubiera llorado nunca, como si tuviera el llanto atrasado Sí, sí. de años, güey. Y empieza a llorar, güey, no se daba cuenta y seguía echando cosas al carro y las compró y salió con un chingo de dulces, güey. Digo, X, o sea, no, quizás no lo estoy contando bien o me faltan detalles, no importa, el punto es que este güey en la terapia, güey, pues se perdona y perdona a su jefe por ese acto Sí, inconsciente de enseñarle eso, ¿no? Y de sí, güey, decir, no, sí, y que el jefe totalmente. no, pues él Sí, puta, no lo güey, hizo de mala no fe, güey. O mames, yo sea, como, ¿cuándo te iba yo a querer hacer daño con mi acto, güey, ¿no? es que ese es el punto, Y güey. el cuate salva la pierna Yo pues, creo que como papás, güey, o sea, digo, yo sé que estamos hablando del tema de, la- de las mamás, güey, pero justo es eso, güey. Yo creo que como papás, y no nada más es el cargo a las mamás, güey, sino a ambos, pues, de que tenemos que generarles criterio, güey. El cuestionar todo, güey. eso es a lo que iba. Eh, Perdón, y es que si no ya es que te pedí que me acordaras, güey, sí, güey. y no me estás acordando. Bueno, sí. A ver, ¿de qué me ibas a acordar, güey? Sí, güey, Del golpe, ¿no? en qué momento es correcto golpear o no. Entonces, ya, obviamente el que te pega porque te caíste, pues eso es pésimo, ¿no? Eso es lo peor que Sí, puede hacer, güey. Y el que te pegó porque dijiste una grosería. Ahí, o sea, podría estar de acuerdo, pero el tema ahí es que nuevamente el niño está aprendiendo, no al tema del respeto, sino está aprendiendo que si ofendo, hay pues una consecuencia me van de a un pegar, ¿no? golpe. No estoy aprendiendo que no te tengo que ofender porque debo respetar, porque entiendo que mi mamá es el ser más importante. No, estoy aprendiendo que si digo una grosería a mamá, me van a pegar, alguien me va Sí, a o pegar. sea, aquí yo sé para dónde vas, como el de, si le dices esto vas a herir, lo vas a hacer sentir mal y cosas de eso, ¿no? Como que hacerle creer en una situación donde la otra persona puede estar triste a raíz de sus palabras Ajá. Digo, no, hirientes. ya no tengo yo el cómo sería ideal hacer eso, pero ese sería el camino correcto. Yo te voy a poner un ejemplo de cuando sí le llegué a dar manazos a mi hijo. Y era manazo, por ejemplo, ¿no? Yo le llegué a decir, por ejemplo, cuando, no sé, si tú pegas, entonces préstame tu mano. Y tu mano, yo te voy a pegar para que sientas Lo que está lo también. que tú provocaste. ¿Te dolió? O sea, no sé, obviamente midiendo la fuerza para no lesionar, pero que sí sienta el dolor, ¿no? Y Pues pues por eso lo traes traía esa fédula, güey. sí, no es cierto. No. Y, por ejemplo, no sé, lo ofendía. Ay, una grosería a su mamá o a su hermana o a alguien. A ver, ven. Y sin agresividad, güey. Ven, Le decías lo mismo. con tu boca, güey, te voy a dar. Pues porque Pues no, luego mucha gente enchilaba a los niños por eso, güey. por dar que. Porque decían una mala palabra, güey. Las abuelas hacían mucho eso. A mí una vez mi abuelita me quiso enchilar la boca porque dije una maldición. Ah, bueno, ya te entendí. Cuando dije enchilar la boca pensé que era un modismo, güey, ¿no? Ya te No, entendí. no. Literalmente con un Con chile, un chile enchilarte para este, que. que no te quedaran Ajá. como ganas, ¿no? Como dices tú, es un tema muy complejo, muy interesante, muy difícil de aplicar de una Pero, manera efectiva pues güey, o sea, digo, que son, digo, yo sé que estamos entrando a nivel de educación, a principios y todo eso, güey. Pero justamente eso es lo que ahorita está pasando con las mamás actuales, güey. Que están perdiendo esa, pues es que no es que, no quiero ser tan agresivo, disruptivo.
porque pues es una credibilidad, güey, como mamá de qué tan capaces son, porque pues, realmente, güey, a la mamá siempre la hemos visto como la que resuelve, güey, cuando al papá es como el lejano, ¿no? Como el que está de lejos. Hoy en la actualidad, digo, pues cuántos hombres solteros no hay que fungen los dos perfiles, papá y mamá, pero es el mismo caso. Tantas mamás solteras que fungen como mamás de 2 o 3 hijos porque el esposo se fue. Entonces, digo, no es un tema nuevo, es un tema de toda la vida porque es el mismo caso en los 80s, 70s a hoy actualidad, güey. Solo Solo sumando un poco el tema de la ley oferta y demanda que hay en las redes sociales, güey, que pueden subir una foto medio sexy, que un hombre la invite a salir, que pueda embarazarla, ¿sabes? O sea, cosas que se van sumando a ese tipo de cosas, porque realmente la mamá soltera, pues no es de esta década, güey. O sea, son de años, es más, me atrevo a decir, de hasta de un siglo, yo creo, donde hay mucha mamá soltera, porque antes tal vez si una mamá soltera, es como, de, no, 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 aguantas a tu marido, porque te va a decir la gente Ujú. de que, ¿sabes? Cosas de ese tipo, y te dejaba aguantar al hombre, pues como fuera, si era hasta mujeriego, tomaba, te pegaba, pues obviamente hacía todo eso, que yo creo que es donde a lo mejor hoy se levanta mucho la mujer respecto a eso, pero pues al final del día no es tanto por ellas, güey, o porque el hombre así lo dijo, sino que a veces son las mismas mamás que te decían, no, no vas a hacer eso porque a mí no me vas a venir a dejar en ridículo con la familia, con mis amigos, porque tú no aguantas a tu esposo, no sabes ser una mamá o no sabes ser una esposa, ¿sabes? O sea, que de ese tipo de cosas, güey. O sea, no es machismo, güey. Bueno, o sea, sí indirectamente porque el hombre es el que la está haciendo, pero al final el día también era mucho el tema de que la mamá no apoyaba a esa hija y le hacía aguantar. Yo aguanté a tu papá, yo aguanté esto, tú también te toca aguantar. Entonces, viene muy lejano de todo eso, digo, digo, yo no me quiero meter mucho en esos temas porque la verdad son muy complicados. No me gustaría que vamos empezando y nos tonaran tan rápido, pero sí tiene algo de eso, de que ni siquiera la misma mamá, hoy que las mamás más actuales quieren apoyar a sus hijas, yo creo que sí lo están haciendo de una manera no correcta, no correcta. No todas, no todas conozco mamás de mamás, mamás de mamás que son abuelas, que cuidan a los nietos, que quieren a los nietos y que a lo mejor le dicen, no te mereces ese hombre. Sí, sí está bien, pero también yo creo que la vara está muy alta en cierto aspecto. Yo creo que de repente también hay hombres buenos, güey. Hay muchos hombres buenos, pero pues también si tú eliges al bonito, al guapo, al que pues, le vale 3 kilómetros de reata la vida, güey, todo eso, pues yo creo que también más bien aquí es como apoyar en cómo saber elegir. Es que, güey, de hecho, justamente eso hablaba hace rato en la tarde. Creo que estamos tan apegados, güey, que, que la vida está resumida o está enfocada en tener que buscar una pareja. Porque yo tengo que tener una pareja, güey? O sea, ¿cuál es mi fin en esta vida? ¿Tener una pareja, una familia, hijos? Tal vez ese no es mi propósito, güey. ¿Te acuerdas Sí, que indirectamente. venían los libros de texto, güey? Decía el ciclo de la vida: nacer, crecer, Reproducirte reproducirse y y morir, güey. morir. Y, Entonces sí era. ajá, pero pues obviamente son principios muy primarios, así como si fuera de un animal. Nosotros, güey, Pero es tenemos que te regresas y es un tema interesante para enfocarnos y ahondar en ese tema en otro podcast, en otra sesión. Pero regresando al tema de la crianza, se resuelve un tema de comunicación y de información, porque qué perro huele mi independientemente que perfume, usted, güey. No, es que me llegó el aroma, güey, y dije, huele bien perro. ahí disculpen, pero No, es que yo soy amante de los perfumes. Mi mamá me enseñó que debo bueno, oler bonito, güey. regresando A, a lo que a, estamos a hablando, lo que estamos hablando. es el tema de la información, güey. Independientemente de que alguien en su objetivo de vida pueda ya definir hoy en día, no, yo no quiero tener hijos, ya ahorita ya es válido y todo lo demás. Eh, la clásica frase, ¿no? De que nadie nos enseña a ser padres, a una madre, pues mucho menos, güey.
Y si fuiste mamá joven o mamá, soltera, puta, pues menos, ¿no? Menos te enseñaron. Pero ya es el tema de poderte informar cuidadosamente y con responsabilidad, porque insisto, hay mucha también desinformación en los medios, en las redes, pero informándote correctamente, evitas ya de todo ese tipo de cuestiones y te ayuda mucho en Te la voy a hacer crianza, una güey. pregunta ahorita, pero sí, termina. Y te evitas muchos problemas para una mala crianza, porque ya hoy en día ya lo puedes hacer diferente y Es que, ya no. güey, a ver, sí está bien que le aventemos todo el pedo a la crianza de nuestros papás, pero es que es lo que vuelvo a lo mismo, güey. Creo que si te cuestionas un poquito de que está bien lo que te dicen tus papás, güey. Está bien lo que te Me dicen. O sea, preguntas a ellos mí, o sea, no, no, no. O sea, que tú mismo te preguntes, está bien lo que me dijo mi papá y mi mamá sí, cuando el yo era criterio niño. propio, ¿no? O sea, yo creo que para que puedas delegar o así bien, yo creo que sí tiene que ser tú mismo, o sea, tú mismo cuestionarte si está Pero bien. eso cuando lo Pero, haces, güey. güey, pero es Uno que no es puede bien, hacer a los 5 es que, años. no, bueno, pero también a los 5 años está imposible tomar decisiones, güey. O sea, no vas a tomar decisiones a los 5 años, pero si eres un niño, bueno, un joven de 18 años, de 17, 18 años, yo creo que ya tienes demasiada madurez para poder tomar un criterio, una decisión. Deberías poder serlo, pero si tu criterio fue truncado desde joven para pensar de una manera y de cierta forma, porque ojo, güey, ese tema del criterio creo que lo platicábamos en ocasiones anteriores, de lo que decíamos de cuando nos llegan a dibujar una flor, güey. Ah, tienes que ponerle el tallo y la hojita así, güey, y los pétalos en así Sí, o sea, en tú te curvitas, ¿no? refieres a copiar patrones de Entonces que no ya puedo, hay. ajá, no, el criterio se forja en base a tus experiencias y vivencias propias. No, si tú vas, por ejemplo, a una comunidad, este, una comunidad aborigen, una comunidad, en África, güey, donde todavía tienen costumbres. Hace poco vi un documental de eso, güey, en una comunidad en África, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero tienen todavía esta costumbre de decir que a las mujeres en cierta edad se les tiene que, pues, cortar el clítoris, güey. Y ellos lo celebran, güey. O sea, de hecho es un ritual que las niñas esperan Sí, con ansia, güey. O sea, ansia. con alegría, güey. Y si tú le dices ahorita a la comunidad occidental, güey, a nuestra sociedad, oye, te enamoras a los 12 años, le vamos a cortar las pendejo, güey, o sea, los derechos humanos y empiezan a hablar, ¿no? Pero, güey, el criterio de la chava de la comunidad de África es su criterio y está forjado porque les preguntaban, oye, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí, no manches, lo estamos esperando desde tal fecha, ¿no? Y que se ponen expansores en los labios, en las orejas, en el cuello, güey, y que no, la morra Sí, pues es que es con cultura. los labios más grandes, güey, es símbolo de belleza. Y que tú dices, ah, cabrón, no, pues pinches guapos, ¿sabes? Ah, güey, pinches besotes se ha de pegar bien fuerte, güey. Pero pues, no Unas, mames, a mí no me, eso belleza, pues a mí no me gusta, unas ¿no? pegadas de allá, Unas güey. pegadas de acá, güey, unos, sí, güey. Pero pues ninguna así me convencerían para casarme con una de ellas o yo Uh. considerarla como bella, ¿no, güey? Pero ese es mi criterio porque mi criterio me enseñó, güey, o el criterio de mi cultura occidental me ha enseñado Que que la la belleza es el 90-60-90, güey. Que la belleza es las facciones finas. Que la belleza, y te vas tirando después de un criterio tú, pues vas diciendo, ah, sí, pues, en base a lo pero que sigue vamos siendo, viendo. aunque sí lo vas moviendo, no quedas como tan tajante, tan fijo como tú te enseñaron, sí te haces tu propio criterio, pero sigue siendo tu propio criterio en base Base a lo que te has, a a lo tu que. entorno, güey, a lo que tú conoces. No podrías considerar tu belleza No, a pero la pues chava. digo, esto ya estás hablando en temas más culturales o ese tipo de cosas, pero yo me refiero en la forma de actuar. Por ejemplo, si yo Pero es sé, que es lo mismo, no, perdón, es lo pero mismo. güey, no, No puedes esperar que un chavo de 18 años a los 18 diga, tengo el no, a criterio ver, para tomar mis decisiones, si durante toda su crianza no se le permitió forjar un criterio. bueno, me voy a regresar un poquito a eso. ¿Por qué decía eso, güey? Robar, aquí en China es robar, güey. Hacer daño, pegar, golpear a una persona, aquí en China es golpear, güey. Aquí en China. O sea, me Ujú. refiero a cosas, no de ese aspecto, güey, porque, pero sí me refiero a cosas como que puedes afectar a un tercero, güey. A eso me refiero, por ejemplo,
si yo sé que si agarro un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, me acuerdo que me decía mi mamá, agarra la beca de la universidad. ¿Por qué no agarras becas si todos tus compañeros tienen beca? Porque no la necesito, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no la necesitaba? Porque mi papá me daba dinero para gastar, para ir y venir de la escuela, güey. No era un chavo que necesitaba de ese dinero. Ojo, no estoy diciendo que mi papá tuviera para darme lujos. No, 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 nada, no tiene nada que ver eso, güey. Y estábamos también al día, pero yo sabía que mi papá tenía trabajo, güey, que Pero tenía. por qué tu criterio te permitía decir, yo no necesito esa beca, que la tomen otros? Porque quizá tu papá, güey, tú de chavo lo viste ser una persona que ayudaba a otros, güey. Ah, Porque quizá tú viste a tu papá, no, güey, pero aún así, tu lógica sería así, güey. O sea, tu lógica sería así porque dices, güey, pues no, güey, no. Yo, tal vez no estaba copiando algo, el güey. chavo que roba, un chavo que desde que tiene memoria, de 5 años, necesita robar para alimentarse, güey, y que aprende, crece, crece aprendiendo que Que tomar es normal. una naranja de un tianguis o una, es su forma de ser, güey. Y a lo mejor él no se entera que eso tiene ese verbo tiene un nombre que se llama robar, güey. Ajá. Y a lo mejor él así lo ve y le enseñaron cual chimpancé, cual mono de los de las escaleras y el agua, le dijeron, cuando lo agarres, nomás corre para que no te vean porque te lo quitan. Pues, pues yo aprendí a correr, a agarrar y correr, güey. ¿Cómo esperas que ese chavo crezca después diciendo, Pero yo creo que sí, a los 15 16 años ya te das cuenta que al tío lo metieron al bote por ratero. Y sabes perfectamente que eso es robar, güey. pues si lo Y esa es supieran, la no estaríamos llenos consecuencia. de... No, güey, eso ya es cinismo. Eso ya habla de algo de cinismo, habla como de como hasta si fuera de algo, patológico? ajá, sí. O sea, Pues ahí está, güey, la palabra es eso. no, no, Patológico es que te creaste que forjaste eso, y aunque ya hoy estás consciente de que es malo, güey, te no, cuesta trabajo ya decidir que no lo quieres hacer porque, es que sí, o sea, sí es patológico, pero también con cierta forma de, ¿cómo decirlo, güey? Como que es lo único que sé hacer, yo lo sigo haciendo, es mi forma de vida, pero es porque no tienen ese criterio para decir, güey, yo creo que con lo que robo y si me dedicara mejor a hacer esto, yo, si sabes cuestionarse posibilidades, güey, oportunidades, digo, es eso, güey, un criterio, güey, es como preguntarte, que no, a lo mejor sí es un criterio, pero es eso, preguntarte, ¿por qué? Oye, es que esto, ¿por qué? Yo hay veces que me fastidio, güey, la neta, con mi sobrino, que de repente, ¿por qué? ¿Por qué? Y digo, no, güey, está bien que lo diga, ¿por sí, qué? Porque se está cuestionando, él está aprendiendo de que si yo le digo algo, él va a decir, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y de es hecho es una donde él está. metodología de la mejora continua en las empresas, los famosos los 5 porqués, güey, y es y no lo hacemos. Y de hecho, si hoy lo hacemos como adultos, te das cuenta que crecimos programados a algo que ni siquiera sabemos luego por qué lo estamos haciendo. Bueno, ¿por qué tienes que trabajar? Porque pues, necesitamos ganar dinero. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos comprar cosas. ¿Y por qué ocupas? Pues Para comer. porque para comer. ¿Y por qué? Y termina la gente, ya, no deja de preguntar porque ya no le sé responder, ¿no? Y es donde te das cuenta que aún como adultos, a lo mejor me fui como el ejemplo del cínico, del que roba, ok, vámonos a algo más sencillo, esos temas de que quizá la gente, alguien que trabaja, ¿no? Y dice, güey, ¿por qué no me puedes comprar un juguete, papá? Porque no tengo tanto dinero. ¿Por qué? Pues porque nomás gano esto. ¿Y por qué? No sé, güey. No sé, güey, porque me enseñaron que, pues esto es lo que te toca y ya, güey. ¿Y por qué no agarras otro trabajo? Ajá, pues no, no, pues porque no sé, porque No tengo no tiempo, tengo tiempo, porque no sé hacerlo, porque... la verdad. ¿Mm? Entonces, si tú quieres hallarle una solución, ya tienes el porqué, güey. A eso voy, güey. O sea, es que yo siento que es donde, ¿qué tanta ímpetu tienes para la vida? O sea, No, es que en eso estamos de acuerdo. Lo único que mi único argumento aquí que estoy poniendo es que sí es una labor muy importante de los padres y digo, nos fuimos de la mamá a los no, padres en no, general, no, pero pues es que pero que es una se labor, mama la educación, güey.
Sí, güey. Es una Digo, a ti labor te muy gusta buena. mamar otras cosas, pero te digo, No, digo, sí, pero este, sí, no le hagan caso a este muchacho, pero todo se resume a que sí, güey, sí es una labor muy anda, importante que sí, sí, de sí, los papás, güey, la el mamá, cómo tu hijo crezca, con qué criterios se desarrolle sí, la y, mamá. y No, güey, pues güey, a eso, es que si todos los papás hiciéramos ese, porque, güey, no, es más, no creas lo que yo te estoy diciendo. Es más, yo he escuchado en alguna ocasión así algún video donde diga, ¿por qué esto? ¿Sabes qué? No me hagas caso, mejor tú investigalo, porque tal vez yo estoy mal. Es eso, güey, o sea, yo creo que esa, digo, ahora hasta base como la película esta última de Radical de este Eugenio Derbez, donde le decía, pregúntese, porque, o sea, ustedes cuestionense, creen métodos diferentes para ustedes investigar, para ustedes preguntar, pues, güey, te despierta una chispa del por qué. Tal vez, güey, yo creo que yo tuve buenos profesores, güey, desde la primaria, que justamente como que esa pregunta del por qué, o sea, por eso te digo, no le puedes dejar toda la total responsabilidad a tu mamá que la ojo, educación, güey. yo no estoy diciendo que se tenga que ser una persona súper preparada y completamente un nivel intelectual elevadísimo para ser un buen padre. Yo conozco gente que son muy buenos padres, güey, sin demeritar, sin hacer menos ni nada, gente de rancho, güey, que en su vida le ha puesto una mano encima a sus hijos, güey, y que sin embargo con el poco estudio, digamos, con la poca preparación académica que han tenido, crearon hijos de poca madre, güey, que dicen, no mames, güeyes funcionales de la sociedad, güey, chavos que desde muy chavos saben trabajar, güey, la tierra, que saben trabajar que saben, y que incluso les pagaron educación y se fueron, como es tú, me voy a estudiar leyes, me voy a estudiar tal, y son gente de bien, gente que no tiene vicios. Dices, güey, pues tus papás no son preparados, pues no, güey, pero son Sí, güey, papás pues a que aún final, así a su forma, en vez pues de digo, golpearte por nada, en vez al final de... del día también predicas con el ejemplo, claro, si eres una buena persona y aún así no lo estés diciendo en cierta forma como un regaño, güey, pues también los hijos, te digo, al final del día, es eso, güey, copian tal cual lo que tú haces. Si tu hijo ve que una persona se cae, no te burlas, güey, y más sin embargo te acercas a levantarlo y a ayudarlo. preguntar Ujú, qué, qué, que si está bien, qué tiene, pues obviamente va a crecer con una muy buena base de principios, güey. exacto. Pero si eres ese típico papá mexicano que se cae alguien, te cagas de la risa y después ayudas, güey, pues no esperes que tu hijo No lo haga, no güey. lo haga, güey. O Si tú sea, llegas y te estás chingando un claro, o sea, cigarro, si tú llegas y le pegas güey, al perro, yo güey. conozco gente, güey, que papá e hijo toman. Yo la neta nunca me tomé una cerveza con mi papá, digo, mi papá ya desvivió. Yo nunca me tomé una cerveza con mi papá. Y te digo algo, güey, al chile no lo haría, güey. ¿Por qué? Porque lo respeto tanto que no lo haría, güey. Con mi mamá a veces soy un poco más como más igualadón, güey. No sé cuál sea el tema, porque es igualadón. Sí me he tomado, me ha visto, por ejemplo, en Año Nuevo, güey, yo me eché unas de vodka, güey, solito, güey. Pero justo de eso, justo hay esa confianza donde dice mi mamá, dice, no fue y me dijo, ya, párale. No, yo solito, güey, ya no voy a tomar. Porque sabe mi responsabilidad, güey. O sea, sabe mi tipo de responsabilidad. Te soy honesto, güey, la responsabilidad que yo adquirí no es por mi mamá, no es por mi papá, es por mí mismo, güey. No sé, ese yo, o te digo, yo no soy nada igual que mis papás, güey. O sea, en nada, en absoluto, no soy nada igual. Inconscientemente, a lo mejor, sí, no, 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 nada. hay Obviamente cosas no que somos tal vez, ey, clones, obviamente no somos clones de los papás. pero al final del día, el entorno en el que en algún punto a lo mejor con alguien estuve, güey, A lo mejor si maestros, tú no, bueno, obviamente también, todo, sí, yo te digo, o sea, tienes razón. Hay que considerar que hay factores externos aparte de los papás que también en el entorno sí, eso quiero nos llegar, afectan a la güey. crianza, güey. Es que es ese criterio. Yo siempre, y es que eso es una de mis frases, güey. Te reflejas al espejo de alguien, de una persona,
Y yo voy a decir, esto no, yo no quiero ser esto como con esta persona, güey. Yo no quiero ser, no quiero adquirir estas cosas a esta persona porque yo veo que le está yendo mal a raíz de este tipo, de este tipo de actitudes. Entonces tú no lo tratas de imitar, pero si vas a imitar un buen comportamiento de una persona que dices, ay, güey. Y vamos a poner el claro ejemplo del profesor este Pedro, de su voluntad de apoyo y todo eso, y obviamente te llena de esa chispa, güey, y lo quieres hacer. Dices, en algún momento yo también lo quiero hacer, quiero implementar esto, que fomentar este tipo de apoyo así, pero es base a un ejemplo, güey, porque también predica mucho el ejemplo, güey. Entonces a eso me refiero. Por eso tienes que tener ese criterio. ¿Qué vas a preferir, güey? Ir, i- ir a misa, güey, todos los domingos, o mejor te vas, güey, a un centro comunitario a servir los alimentos para personas que son inválidas, para... ¿Tú qué preferirías, güey? ¿A irme a misa para salvar, según yo, mi Sí, no, vida, güey? definitivamente yo a misa O, tiene mucho que no voy por, no creo en esas cosas, pero no, no, pero ¿a qué irías, güey? pues ayudar, güey. A ayudar, exacto, güey. Entonces, qué es más beneficioso para un algo social? Y no solamente a lo social, sino para el mundo, güey, para todo. Mejor voy y ayudo, voy y planto árboles en vez de aventarme una hora en misa, güey. ¿Por qué? Porque si no, Dios me va a castigar si no voy a misa, güey. Eso, güey, a eso voy, güey, a eso voy. Yo sí estoy muy, a veces yo estoy mucho en contra no de la religión, sino de cómo la hacen, cómo te, cómo te inculcan ese miedo, porque, pero los invitas mejor a hacer algo productivo, güey. Sí me explicó, es el mismo caso con los papás, güey. A veces tú dices, ay, no es que nos van a llevar tal vez a un parque y vamos a divertirnos esto. Y qué tal si tú dices, no, yo mejor me quiero quedar. No, pero diviértete. No, yo me quiero quedar. Y te la pasas todo el día jugando en el Play, güey, en los videojuegos. Obviamente tus papás te van a querer obligar a ir, güey. Entonces, no, es que no. Pero tal vez, güey, esa persona que está jugando videojuegos, que hoy, si te das cuenta, alguien que jugó videojuegos ahora resulta que es un trabajo, güey. Los streamers, güey. Y Sí, ahora resulta que generan cantidad de dinero, güey. Y tu hijo tal vez era buenísimo, pero tú lo obligaste a ir al parque, güey. O sea, yo creo que también hay ciertas cosas, güey. Digo, hay muchas variantes ahí, pero tiene algo que ver con eso, güey. Tu propio criterio. Tu propio, inculcarle a tu hijo tu propio criterio. Y yo creo que aquí la persona a la que más le vas a creer, güey, totalmente, ¿sabes a quién es? A tu mamá, güey. Más que a tu papá, a tu mamá, güey. Es muy... ¿Por qué? Porque el papá siempre vive un poco más aislado, güey. Siempre vive. Hasta que sea algo relevante, ahora sí, el filtro es la mamá y la última decisión es la del papá, ¿no? Es como por lo regular así está. Que me acabas de recordar, yo creo que ya casi para cierre, güey. Te voy a recomendar una película muy buena, güey. No sé tú qué tanto seas de motivo de las películas, güey. Si Mamá te. mía, Mamma mía, güey. mamá mía. No sé qué tanto seas tú como de motivo con las películas que de repente si te saquen de una lagrimita o que No, sí, güey, una sí, así, güey. totalmente. Hay Sí una me gusta. película de Robert De Niro que se llama Todos están bien. No, no lo he visto. El- Vamos a ver, oye. Te voy a dar no, no es spoiler, es la más la sinopsis, güey. Empieza la historia de Robert De Niro es el papá, güey, de una familia creo que de 5 hijos. Y cuando está empezando la película entiendes desde el principio que la mamá falleció, güey. Tiene como un año de fallecida, güey. Y él pues él, como papá, güey, tenía muy poco contacto con los hijos porque el filtro era la mamá, güey. Y de repente, pues, la empiezan a cancelar. Iban a ir para Navidad y le empiezan a cancelar, güey. Y se dice, pues, no, no me hablan, no han venido, me están cancelando, pues, ¿qué está pasando? Y decide emprender un viaje porque es en Estados Unidos y es donde los hijos están pues, revueltos por todo el país, güey. Y decide emprender un viaje para ir a ver a sus hijos, güey. Y ahí ya, hasta ahí te digo, ¿no? Creo que me suena, güey. Y hace una serie de descubrimientos interesantes en la que dice, no mames, o sea, cuánto si el filtro de la mamá era esa,
pues ese pegamento familiar, ¿no? Que Sí, güey, siempre ha sido, no solamente, Estados Unidos, México, es casi yo creo que en todos lados, siempre, primero la mamá, no, papá viene, cansado, ¿sí me explico? Siempre la mamá, poniendo el orden en ese aspecto. O ya no, las güey, mamás de antes, güey, ya, es lo que te iba a o decir, ya güey, ya no, no, güey, o ya morras, no, pónganse güey, las pilas, güey. o ya no. Digo, pero pues también el hombre se tiene que involucrar, güey, o sea, no todo, yo sí soy mucho de eso, güey, de que no todo es la mujer, güey, también Ah, claro, güey. Ya como hombre hablaremos también el tienes que día, involucrar, pero sí, güey, porque también, digo, al menos mi mamá, no mi mamá, güey, más bien mi abuela siempre decía, fíjate, no lo decía muy chuscamente, pero sí era cierto, güey. No aprendan a lavar, a barrer, a trapear, porque no saben si les va a tocar una mujer hacendosa, entonces mejor para que ustedes lo hagan. Y sí es cierto, güey, lamentablemente, bueno, digo, afortunada y lamentablemente, güey, pues creadas un hombre independiente, güey. Así como hay mujeres que son totalmente inalcanzables, güey. Pues, güey, también existimos hombres inalcanzables porque justamente no necesitas, porque creo que siempre ese es el chip, güey, de que siempre necesitas una mamá nueva, güey. mm, Es como un complejo Edipo, güey, donde sí, necesitas una mamá nueva, güey. yo lo decía, Pero sexual también, güey, dices, cabrón, como que algo no cuadra ahí, güey. Pero ujú, sí como hijo, güey, güey, así que sabes trapear, sabes barrer, sabes hacerte comer, güey, sabes hacer todo. Ahora, digo, en el aspecto de que si te quieres relacionar con una mujer, ¿qué necesito de ti? ¿Qué me vas a ofrecer? Limpiar, trapear, todo eso, pues yo lo hago. Trabajar, estar en trabajo. La otra persona, pues yo también lo hago. Entonces te complementas. Tú barres, yo trapeo. Hoy te tocan los tacos, mañana a mí me tocan. Ese es ¿cómo se llama? El pimponeo de repente de una relación así, muy sana, güey, muy sana. No el que yo pago los tacos, pero toca barrer, toca trapear, toca hacer a ti todo lo demás. Porque me tocan los tacos. Sí, más en ese aspecto. sí, no, los roles clásicos machistas de yo soy proveedor y tú eres la que Tú eres cocina, la ¿no? cocina, sí, güey. En fin. Pues, mi Oigámonos. estimado Luigi, vamos a terminar la sesión de hoy. Agradecemos mucho a nuestros queridos lameses, habernos acompañado en esta sesión. Y pues yo soy Edo Vargas. Luis Andín. Nos vemos la siguiente. Hasta Buenas luego, la noches. meses. Lameses.